Bienvenidos a todos vosotros, la Hermandad Galáctica de la Luz. Sepan que estos mensajes se les traen con amor y con la intención de brindarles aliento, información y verdad a vosotros. Muchos han despertado del sueño, otros están despertando y pocos emprenden el camino al despertar. Los valientes que eligieron estar en la tierra en este momento para ayudar a la evolución espiritual de la humanidad a través de la presencia de su luz y conciencia, honramos a todos y cada uno de vosotros y somos plenamente conscientes de su frustración con la aparente lentitud del cambio y las situaciones inquietantes que ocurren continuamente en todo el mundo. Los valientes que eligieron estar en la tierra en este momento para ayudar a la evolución espiritual de la humanidad a través de la presencia de su luz y conciencia. Honramos a todos y cada uno de vosotros y somos plenamente conscientes de su frustración con la aparente lentitud del cambio y las situaciones inquietantes que ocurren continuamente en todo el mundo. Sin embargo, sepan que todo esto les quedó claro antes de que decidieran encarnar y sin embargo deseaban ansiosamente ser parte del proceso de ascensión de la tierra. Sabían que su luz y conciencia serían necesarias y que las energías superiores entrantes harían que fuera la oportunidad perfecta para limpiar la vieja energía restante para vosotros. Sepan que todo está procediendo de acuerdo al plan, a pesar de cómo pueda parecer a juzgar por las apariencias. Es un proceso y no puede ocurrir de la noche a la mañana. Una gran cantidad de vieja energía se está eliminando actualmente de la tierra misma, en todo el mundo, especialmente en tierras que han estado habitadas durante mucho tiempo. Las energías formadas a partir de siglos de guerra, dominación, lucha, pobreza y todo tipo de violencia. Ahora están saliendo a la superficie en áreas que necesitan desesperadamente limpieza. Los dictadores y otras personas en posiciones de poder están comenzando a sentir que el poder sobre los demás del que siempre han disfrutado se está debilitando y están sintiéndose amenazados sin saber por qué. El miedo está causando que algunos de ellos arremetan en formas que representan su estado de conciencia. Sin embargo, estas viejas formas se están volviendo obsoletas rápidamente porque las energías que las han mantenido y sustentado creencia están comenzando a disolverse y continuarán haciéndolo a medida que más luz penetre en la conciencia colectiva. Es un tiempo
de luto para muchos, un tiempo en el que la mayoría, tanto los despiertos como los no despiertos, están experimentando una sensación de tristeza no identificada. A medida que lo familiar comienza a desvanecerse, causa miedo a lo desconocido en aquellos que no saben que hay nuevas y mejores formas por venir, por lo que continúan creyendo que a pesar de las perturbadoras y dolorosas que algunas de las viejas formas pueden haber sido y lo fueron, son las formas correctas. Muchos de vosotros simplemente están sintiendo esta energía que no es suya. Se encontrarán cada vez más llamados a ayudar a quienes se sientan atraídos por vosotros con preguntas e inquietudes. Reconocen tu estabilidad frente a las apariencias externas si quieren esto para ellos. Se convertirán y muchos de vosotros ya son maestros para aquellos que están listos para la verdad y la buscan. Sin embargo, aún más importante que el trabajo externo es el trabajo interno, su capacidad de ser continua y silenciosamente en la luz que vosotros son. Sin el interior, no puede haber exterior. Vosotros estáis listos. Vosotros estáis espiritualmente listos para resistir la tentación de saltar rápidamente a sanar, cambiar o arreglar las apariencias. Esos días terminaron una vez que entendiste y aceptaste que la única realidad es todo aquello que tú creas. Conciencia, una vez que esto se entiende y se acepta, hay que cambiar. Creencia por libertad. Cuando vives la vida desde una conciencia que ya no está abarrotada de creencias, de dualidad y separación, la energía de tu conciencia iluminada fluye automáticamente donde quiera que estés, porque eso es quien eres. Permitan que su luz fluya hacia la tierra, las personas y los países y hacia todas las situaciones sin apegarse a las intenciones de otros. Cuando reconoces la luz y la perfección ya presentes, estáis listos, trabajando desde un nivel superior y el nivel de unidad. Solo la fuente divina de la creación es la realidad y es las formas del bien. La realidad espiritual que subyace a todo. No se puede hacer algo de la nada. La mente se nutre y presenta estados de conciencia personales y colectivos, siendo la conciencia la forma sustancial en la tercera dimensión. Suelen estar condicionados por creencias de dualidad, separación y dos poderes. Es por esto que los evolucionados en el tiempo han dicho que el mundo es una ilusión. El mundo no es una ilusión, es una expresión real
perfecta y espiritual de la fuente divina. Más bien es el hipnotismo de la humanidad y las falsas creencias sobre el mundo que constituye la ilusión. Puede decir que esto es imposible y muy poco práctico en el mundo ordinario, donde los eventos de violencia, discordia, ocurren regularmente, pero es por eso que vosotros, que están despiertos, eligieron estar en la tierra en este momento. Viniste para sembrar la conciencia colectiva con la verdad, tal como los maestros ascendidos que sembraron el colectivo hace mucho tiempo. Cada vez más verdad en lo colectivo permitirá a quienes buscan mejores y más elevados caminos acceder a ella. Esta es la única forma en que un mundo dormido puede salir de su densidad actual y entrar en las realidades del universo, de la creación divina. No estamos diciendo que esté bien caminar por callejones oscuros en áreas cuestionables. No, te estamos diciendo que dejes de cerrar con llave tu puerta para vivir la vida espiritual. Es la práctica de caminar por el filo de la navaja. Permita que su intuición lo guíe a medida que avanza en su día. Tome cualquier paso humano que sea necesario y práctico, pero hágalo con una conciencia de la verdad en lugar del miedo. Vivir desde adentro puede parecer difícil, si no imposible, al observar el conflicto personal y global, pero es por eso que solo aquellos espiritualmente fuertes y lo suficientemente evolucionados fueron elegidos para el trabajo de llevar la luz a un planeta ascendente. Permita que las apariencias sean lo que son sin sumergirse en ellas, sin alinearse con ellas. Su trabajo no es el mismo que el de aquellos que trabajan para mejorar las cosas a través del sistema de creencias tridimensional. Su trabajo como trabajadores de la luz es ser la luz a través de su comprensión de que solo la fuente divina es poder, no un poder sobre sí, no simplemente el único poder. Permite las palabras yo y lo divino somos uno para convertirnos en un estado de conciencia, tu identidad. Esto no es misticismo. En el transcurso de cientos de vidas, la conciencia de todos evoluciona en etapas. Primero el ateísmo, luego algún tipo de grupo organizado o sistema de creencias, luego la metafísica y por último el misticismo o la conciencia de la unidad. Muchos dudan en ir más allá de la metafísica porque ofrece herramientas nuevas, diferentes y emocionantes que parecen funcionar. Sin embargo, la metafísica, que se basa en nuevas formas de cambiar una mala imagen por una buena, así
como de acercar a alguien a la divinidad al despertar. A menudo simplemente perpetúa la creencia y la separación. Cada persona aprende y crece espiritualmente a través de cada etapa, por lo que es importante simplemente permitir que los demás estén donde están, en su sistema de creencias. Cuando estén listos para su próxima etapa, su ser superior los guiará hacia ella y podrán ser parte de ella. El proselitismo es una actividad muy basada en el ego. El miticismo es una conciencia alcanzada de la unidad que se vive automáticamente, incluso cuando se deben seguir los pasos humanos ordinarios. El mundo en general no reconoce a los místicos modernos porque viven, trabajan, tienen familias y parecen ser como todos los demás. En general, el mundo sigue pensando en los místicos tal como han sido representados en tarjetas sagradas, obras de arte, estatuas, ojos cerrados, manos cruzadas y una luz brillante alrededor de la cabeza. Vosotros que estáis despiertos viviendo en el mundo, pero no sois los místicos de hoy. La vida mística es una vida de desapego de mucho de lo que ocupa el pensamiento tridimensional y por lo tanto quienes la viven a menudo son considerados indiferentes y fríos por quienes viven plenamente en el sistema de creencias tridimensional. Ser un místico moderno nunca interfiere con ser cariñoso y cálido, sino que encarna en la esencia misma de estas cosas. El misticismo es para lo que te has estado preparando a lo largo de muchas vidas de búsqueda espiritual, cuestionamiento, estudio y práctica. A medida que te adentres profundamente en la conciencia de tu yo divino, muchas formas anteriores de resolver problemas y vivir la vida en general continuarán presentándose ante tu conciencia, porque estás acostumbrado y familiarizado con ellas. Sin embargo, es posible que descubras rápidamente que las formas, acciones, palabras, ideas que te funcionaron bien en el pasado ya no funcionan como antes. Esto se debe a que has evolucionado y ya no estás alineado con esto. Nunca te resistas a nada porque la resistencia solo se convierte en aquello que es resistido, en un algo dándole poder y realidad. Más bien, simplemente evalúa cada situación a la luz de su conciencia superior. Deténgase, vaya a su interior, recuerde que nada es poder sin lo divino y que lo divino se gobierna a sí mismo como vosotros. Luego
Tome cualquier paso que le guíe intuitivamente, que pueda parecer muy tridimensional para otros. Convertirse en una conciencia mística es un gran paso, uno que tomará muchos años más o incluso vidas para algunos. Pero vosotros que escuchan y entienden estos mensajes, ¿están listos? En algún momento, cada alma finalmente se da cuenta de que todas las cosas diseñadas para acercarnos a lo divino son solo cosas que os mantendrán creyendo que está separado de lo divino y de todas las expresiones del despertar de conciencia. Busca tu verdad, sigue tu intuición, cree en ti, no dependas de creencias o de algunas personas, creyendo que las necesitas. Es una forma de idolatría que te bloqueará un mayor progreso evolutivo. Es hora y ya estáis listo. Déjame en los comentarios qué opináis sobre el mensaje. Acompáñanos. Es el momento de la libertad de la humanidad. Es el momento de que los dormidos despierten del sueño profundo. Semillas estelares elegidos. Es el momento de que brillen en la oscuridad. Si te gustó el video, dale like y compartir el mensaje. Soy su anfitriona Isis, desde la Confederación Galáctica de la Luz. Nos veremos pronto en un próximo video. Bendiciones, mis amados.